¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Creo que no me equivoco al decir que a todos nos gustaría ser mucho más productivos. Y esto para mí es obtener el mismo tipo de resultados, pero trabajando menos tiempo. Y aprovechar todo ese tiempo libre para ocuparlo en actividades que realmente nos interesan. En mi opinión, una de las mejores maneras para obtener este resultado es a través del desarrollo de un sistema. Un sistema que justamente nos permita ser más productivos, que nos ayude a liberar ese tiempo y que al mismo tiempo nos ayude a disminuir nuestro estrés. He pasado mucho tiempo desarrollando un sistema así. Un sistema que me permita gestionar mis proyectos. Un sistema que me ayude a recordar todas mis tareas importantes y un sistema que me ayude a guardar todo mi conocimiento y todo lo que estoy aprendiendo. Al mismo tiempo he tratado que este sistema sea lo más sencillo y fácil de usar. Porque también me he dado cuenta que cuando un sistema se vuelve muy complejo, hay mucha fricción y, por lo menos en mi caso, lo abandono muy rápido. Pero en este video quiero compartirte este sistema. Espero que te puedas inspirar de algunas de las ideas que te comparto y que este sistema te pueda ser útil a ti también. Amigo, si eres nuevo en el canal y no me conoces, me llamo Tulio, soy doctor en física y trabajo como ingeniero en Francia. Y en este canal hablamos de temas de productividad, desarrollo y finanzas. Como lo acabo de decir, en este video te voy a mostrar mi sistema que he desarrollado en una herramienta que se llama Obsidian, que en mi opinión es una de las herramientas más poderosas con las que me he topado en estos últimos años. El sistema que te voy a presentar ha evolucionado muchísimo desde que empecé a desarrollarlo y estoy seguro que en un futuro va a seguir evolucionando mucho. Lo que te muestro aquí es simplemente una foto del estado actual de mi sistema, porque estoy seguro que aunque el sistema no esté finalizado, podrás inspirarte de algunas de estas ideas. Lo que te voy a mostrar en este video es una presentación muy general de Obsidian, por si no lo conoces. No voy a entrar mucho en los detalles, más bien te voy a explicar el por qué pienso que es una herramienta tan interesante. Después de eso te voy a explicar en qué se basa mi sistema y algunos ejemplos de plantillas, de templates que utilizo. Te voy a mostrar después la interfaz con la que trabajo y te voy a dar un ejemplo de mi flujo de trabajo típico. Como no quiero que el video sea muy largo, lamentablemente no te voy a poder explicar paso a paso o con mucho detalle cómo desarrollé ese sistema. Más bien me voy a concentrar en explicarte las funciones básicas. Pero no te preocupes, estoy planeando hacer una serie de videos en donde voy a entrar muchísimo más en los detalles y te voy a explicar realmente más paso a paso cómo puedes lograr un resultado muy similar. Así que no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando suba próximos videos. Parte 1. Obsidian. ¿Y qué es Obsidian? Obsidian es una herramienta de toma de notas. Es como esta aplicación de toma de notas de Windows, pero con esteroides. Si no lo conoces y te interesa empezarlo a utilizar, es completamente gratuita. Se descarga muy fácil y se instala de manera muy sencilla en Windows o en Mac. Para esto simplemente vas al sitio obsidian.md, descargas la aplicación y la instalas como cualquier otra aplicación. Ahora, una vez que instalas Obsidian, el programa te pide que escojas una carpeta de tu sistema operativo. En esa carpeta es donde Obsidian va a empezar a guardar todas las notas que generes cuando empieces a trabajar con él. Las notas que vas creando son simplemente archivos de texto que están formateados con un formato que se llama Markdown, que es muy fácil de utilizar. Así que lo repito, Obsidian te permite tomar notas en formato texto de manera muy sencilla y se pueden editar también de manera muy fácil. Ahora vamos a empezar a ver por qué me parece tan interesante. Obsidian te permite 3 herramientas para poder organizar tus notas. En primer lugar tenemos las carpetas. Estas carpetas funcionan exactamente igual que las carpetas de cualquier sistema operativo, así que si quieres empezar a utilizar carpetas no te vas a sentir perdido. En segundo lugar te permite utilizar etiquetas. Puedes poner varias etiquetas en tus notas y de esta manera puedes buscar y filtrar tus notas. Y la otra manera que Obsidian te permite organizar tus notas es por medio de las retroligas, que en inglés se le conoce como backlinks. Cuando creas un backlink, Obsidian lo considera como una nueva nota y de esta manera puedes crear conexiones muy sencillas entre las notas de tu sistema. Hice hace poco un video justamente en donde hablo un poco más de este tema. Por si te interesa, aparecerá por acá o en descripción del video. Otro punto que justifica
el interés de Obsidian son todas las funciones que en Obsidian se llaman plugins. Hay dos tipos de plugins, los plugins nativos y los plugins de la comunidad. Los plugins nativos son simplemente las funciones que ya están implementadas de base en Obsidian, y las de comunidad son personas que desarrollan nuevas funciones y que las ponen libremente gratis para que cualquier otra persona pueda descargarlas e instalarlas. Y esto es algo que es muy importante para mi sistema porque me apoyo mucho en estas funciones para automatizar muchos de los procesos. Por ejemplo, recuperar automáticamente mis tareas de los proyectos o simplemente filtrar los proyectos que están en progreso, en espera, etc. Parte 2. Base del sistema. Ahora, para entender en qué se basa el sistema, vamos a verlo directamente en Obsidian. Aquí estamos en una nota de Obsidian que llamé Dashboard, en donde pongo la lista de las ligas, de las notas. Recuerden, una retroliga representa una nota que son más importantes en mi sistema, son la raíz. Esto quiere decir que todas las notas que cree después en Obsidian van a estar ligadas directa o indirectamente a estas notas. Pero yo creo que se les va a hacer más claro cuando empiece a hablarles de las plantillas y del flujo de trabajo para que entiendan cómo las notas van a estar ligadas a justamente estas notas del dashboard. Lo que podemos observar es que tenemos una primera parte, la parte superior, en donde están las notas que están más ligadas a la gestión de proyectos. Y abajo son las bases de las notas, de los libros que leo, de los videos YouTube que hago o de los artículos que escribo en mi sitio. La parte de proyectos está muy inspirada, muy basada en el sistema PARA de Tiago Forte, en donde nos propone dividir la organización en proyectos, áreas, recursos y archivos. Y simplemente lo que el método propone es que vayamos guardando toda la información que queremos justamente guardar en función de, como Tiago Forte nos dice, la accionabilidad de la información. Cuando es una información que tenemos que utilizar rápidamente, por lo general va a ser dedicada a los proyectos, que los proyectos es lo que estamos en progreso, que están más de actualidad, y pasamos a las áreas, que es más bien nuestras áreas de responsabilidad, y a los recursos, que al final son más bien nuestros centros de interés. Parte 3. Plantillas. Ahora, como decía, para entender un poco más cómo funciona el sistema, me gustaría mostrarles las plantillas de proyectos y de notas. Pero antes de empezar, me gustaría simplemente recordar qué es una plantilla. Una plantilla es simplemente un modelo que vamos a aplicar a una nota. Así que, por ejemplo, si quiero crear una nueva nota, por ejemplo, proyecto test, y quiero aplicar la plantilla, en Obsidian es muy fácil, abro los comandos con control P, utilizo el plugin templates y estos son los templates que he creado y aplico mi template proyectos. Ahora simplemente les quiero mostrar cómo se ve la plantilla, va a ser muy parecido a esto. Entonces si abro mi plantilla proyectos, muy bien, es exactamente lo mismo, simplemente que esto es la plantilla que se va a aplicar cada vez a una nota en donde la quiero hacer efectiva. ¿Y qué es lo que aparece en esta plantilla? Pues a mí me gusta en la parte de arriba poner todas las informaciones generales sobre, en este caso, proyectos. Lo primero es que lo ligo a la base de proyectos porque pues esta nota es un proyecto. Y después dejo un poco de espacio para poder ligarlas a diferentes áreas o recursos de mi sistema. Esta es una parte importante. El estado yo lo gestiono por medio de tags o de etiquetas. Esto se me hace muy práctico porque es como una subcategoría de proyectos y me va a permitir después filtrar los proyectos que estén en progreso, en espera o archivados. Y finalmente dejo un poco de espacio por si hay otras ligas de interés a los que puedo ligar este proyecto. Y después es algo muy básico, simplemente dejo un título para explicar el contexto y el objetivo del proyecto, las diferentes tareas y las diferentes notas. Entonces, por ejemplo, si quiero crear una primera tarea, simplemente aprieto control L, esto me crea una tarea directamente, tarea 1, puedo crear subtareas y así voy a empezar a llenar
mi proyecto y voy a poder seguirlo y gestionar. Muy bien, ahora simplemente voy a dejar esto como estaba y vamos a ver la plantilla de las notas. Así que abro la plantilla de las notas y se van a fijar que se parece mucho. Nada más que aquí, en lugar de ligarlo a la base proyectos, la ligo a mi base de notas. Esa es otra función que nos brinda el plugin de plantillas en Obsidian, es que si ponemos esta especie de tiras y escribimos date, cuando apliquemos la plantilla a la nota en la que queremos aplicar, va a aparecer la fecha en la que aplicamos esa plantilla. Okay. Si seguimos, aquí por ejemplo en mi plantilla puse una parte proyecto en donde puedo ligar estas notas, las notas que voy creando, a un proyecto o a varios proyectos. De la misma manera pongo una relación hacia áreas, se lo olvidé aquí, pero podría poner también hacia recursos. Y de la misma manera las etiquetas yo las ocupo como una subclasificación de mis notas. Aquí por ejemplo puede ser una nota de tipo inbox, de una nota periódica, una nota literaria, una nota permanente, etc. Y de la misma manera que en los proyectos dejo algunas ligas por si quiero poner aquí ligas a diferentes notas. ¿Okay? Entonces es muy básico, pero de esta manera van a ver que se va poco a poco organizando el sistema casi por sí solo. Así que para terminar simplemente les voy a mostrar cómo aparecería. Entonces nota test, si aplico la plantilla, por ejemplo si quiero hacer una nota permanente simplemente borro las otras etiquetas, dejo una sola y lo puedo ligar a otro proyecto, por ejemplo el proyecto test que habíamos empezado a hacer. ¿Okay? Y aquí puedo empezar a tomar mis notas. Ahora espero que con esto se dan una pequeña idea de cómo va a ir empezando a funcionar mi sistema. Hasta aquí lo que hay que retener es que hay que acordarse que en mi dashboard están todas las notas de nivel superior y que todas las notas que vaya a crear van a estar ligadas a las diferentes bases, porque esas son, al final de cuentas, son las diferentes bases, ya sea proyectos, áreas, notas, artículos, etc. Ahora me gustaría explicarles cómo es un poco mi flujo de trabajo, pero antes me gustaría mostrarles la interfaz con la que trabajo. Parte 4, interfaz. Por lo general a mí me gusta tener dos notas abiertas al mismo tiempo. Estas son mis notas proyectos y una nota diaria, que es mi daily note, mi jornal, por así decirlo. Entonces vamos a abrir primero la nota proyectos. Pero si ven, solo necesito crear un nuevo proyecto, aplicar la plantilla y escoger qué tipo de tag va a tener para que pueda empezar a llenarse automáticamente estas listas en donde van a ir categorizando, o todos mis proyectos van a estar categorizados de esta manera. Aquí, como el proyecto test dejé todos los hashtags, no les quité, pues aparecen tanto en el proyectos en progreso y en los proyectos en espera. Y como les decía, la otra nota que me gusta tener es mi jornal, mi daily note, y esto también es con un plugin. Recuerden, voy a explicar un poco más cómo lograr este resultado en Obsidian en futuros videos, así es que no olviden en suscribirse. Pero esto es simplemente un plugin que se llama Periodic Notes, y aquí cuando aplico en este botón me crea directamente una daily note, una nota del jornal, ¿okay? Que va a aparecer con la fecha del día de hoy en la que la creé y está ya directamente ligado a las notas que necesito, que estén ligados a la base de notas y que como subcategoría sea una nota periódica. ¿Y qué es lo que contiene esta nota diaria? Pues siempre yo empiezo con un objetivo principal. Veo mis proyectos, veo cuáles son los más importantes y cuál es el que más importa que avance el día de hoy. Y aquí es donde voy a empezar a planear. Por ejemplo, si me gustaría trabajar, vamos a seguir con el proyecto test. Aquí lo voy a poner y después voy a empezar a seleccionar diferentes proyectos. Por ejemplo, si quiero pasar un poco de tiempo estudiando el CS50, simplemente aquí lo voy a poner. Y a mí me ayuda para planificar mi día y saber cuáles son las cosas más importantes
en las que me tengo que concentrar en ese día. ¿Y qué más vemos en esta nota? Pues aquí están, por ejemplo, automáticamente todas mis tareas inbox. ¿Y qué son mis notas inbox? Inbox es directamente del método GTD, Getting Things Done, de David Allen. Simplemente son notas que muchas veces no tengo tiempo de organizar, no sé ni en dónde ponerlas. Las junto en una sola nota. Por ejemplo, aquí la llamé notas inbox, y simplemente son cosas que tengo que recordar y hacer en algún momento, pero no las he planificado, no he tenido tiempo de planificarlas. Entonces simplemente aquí voy a poner tareas que cuando voy a llenarla en esta nota van a aparecer directamente en mi nota diaria como recordatorio. Y por último, en esta nota también va a estar la lista de los diferentes proyectos con las tareas que corresponden a estos diferentes proyectos. ¿Okay? No sé si ya lo mencioné, pero ocupo para esto un plugin que se llama DataView, que permite filtrar las notas de esta manera, y yo lo he aplicado así para que automáticamente en el momento que yo añade una nueva tarea en alguno de estos proyectos va a aparecer en mi nota diaria. ¿Okay? Es de manera automática y lo filtra, y aquí de esta manera puedo seguir yo día con día todos mis proyectos, todas mis tareas que tengo que hacer, escojo las prioridades y de esa manera puedo atacar un día bien productivo. Ahora, para terminar, simplemente les voy a mostrar cómo me gusta a mí verlo, pero esto es simplemente pura estética. Creo yo esta división donde de un lado está mi nota diaria, donde pues les acabo de explicar todo lo que contiene, y por otro lado están los proyectos en progreso y en espera. Y de esta manera, por ejemplo, si quiero trabajar en el proyecto test, pues por lo general lo abro aquí en otra tab y puedo empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí si borro los otros tags, simplemente me queda el tag de en progreso y puedo crear, por ejemplo, una tarea. Esto lo hago con control L, creo que ya lo había mencionado, pero lo repito. Y por ejemplo, si escribo tarea del proyecto test, aquí en proyecto test me va a aparecer esta nueva tarea y subtarea proyecto test. Cuando cambio se actualiza, y si cierro este proyecto, de todas maneras aquí puedo hacer el seguimiento. Y bueno, creo que ya tenemos todos los elementos, ya les expliqué todos los elementos de mi sistema en Obsidian que nos permiten entender el flujo de trabajo. Y de hecho ya empecé a explicarlo un poco, pero de todas maneras voy a hacer una especie de recapitulativo. Parte 5, flujo de trabajo. Así que para terminar vamos a ver otra vez un ejemplo de en mi día. Por ejemplo, quiero crear o tengo que empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Entonces voy a crear aquí simplemente proyecto test 2. ¿Okay? Y cuando lo abro aquí, lo dejo en este lado, aplico mi plantilla, control P, me equivoqué, plantilla de proyectos, pongo que es un proyecto, por ejemplo, de nuevo en progreso, digamos que es del área de programación, está ligado a algún recurso, esto no es tan importante en este momento. Aquí pongo la descripción. Aquí, como decía, voy a poder poner las tareas. Y aquí es donde voy a empezar a hacer las notas. Las notas, realmente hay muchas maneras de hacer notas. Se pueden hacer aquí directamente en la página de proyectos. Puedo crearla también directamente en mi jornal. Por ejemplo, aquí voy a hacer nota test 2. Y lo importante es aplicar el template. Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrir una nota 2 y voy a aplicar el template o plantilla. Template de nota, y es por ejemplo una nota permanente que va a estar ligado a el proyecto test 2.
¿Okay? De la misma manera puedo ligarlo a alguna área, por ejemplo, si es del área de programación, también aquí puedo poner el área de programación y poco a poco las bases se van a ir llenando poco a poco con medio de estas ligas, de estas retroligas y estas asociaciones que vamos haciendo en cada nota. Y esta es básicamente la manera en la que trabajo y mi sistema se va llenando poco a poco por sí solo. Y simplemente para mostrarles, por ejemplo, hemos creado varias cosas aquí en el área de programación. Así que si abro esta área, aquí también tengo otra vez el plugin DataView, como les decía, que me va a ir filtrando todas las notas que están ligadas al área de programación y aquí lo estoy dando la subclasificación en base de justamente la base de notas a la que pertenece, ya sea proyectos, ya sea notas, etc. Entonces, para recapitular muy rápido lo que les he estado mostrando en este video, es que mi sistema se basa en el método para gestionar los proyectos y en una lista de bases de notas. Esto es mi nivel superior y todas las notas van a estar ligadas a este nivel superior. Por otro lado, me baso mucho en avanzar por medio de los proyectos, ¿okay? Y todas las notas que voy a ir creando van a ser más bien para tratar de hacer avanzar esos proyectos. Y me apoyo en las funcionalidades, en las funciones que nos ofrece Obsidian, ya sea por medio de los plugins de base o por medio de los plugins de la comunidad. Y esto para poder crear un sistema muy dinámico, automatizando muchos de los procesos que necesito para poder hacer un seguimiento de mis proyectos muchísimo más eficaz y con mucho menos esfuerzo. Pues así es, amigos, este es mi sistema. Yo sé que es muchísima información, yo sé que a lo mejor es un poco difícil de entender cuáles son las diferentes etapas que he hecho para lograr este resultado. Es normal, llevo muchos meses trabajando en este sistema para hacerlo, como decía, una herramienta que me permita ser muchísimo más productivo. Espero que haya algunas ideas que les puedan inspirar y si no, de todas maneras, ya lo había dicho, lo repito otra vez porque siento que es muy importante, voy a hacer otros videos en donde voy a explicar muchísimo más en detalle, con un poco más de tiempo, las diferentes funciones que utilizo para obtener este resultado. No dudes en comentar, si tienes preguntas, todas tus dudas, las voy a tratar de responder si puedo. Y si no, también si ves algunas cosas en las que se podría mejorar todavía más este sistema, compártelas por favor. Yo no soy un experto de Obsidian, pero sí estoy muy interesado en todas las funciones y todo lo que se podría hacer, así que estoy seguro que tú también tienes algunas astucias que puedes compartir. Espero que este video te haya servido. Si lo fue y si quieres apoyar al canal, es tan fácil como dar un like a este video. Y no me queda más que decirte que si te interesa saber un poco más sobre el sistema te dejo aquí con el video que hice hace algún tiempo. Espero que tengas un excelente día y espero que nos veamos en otro video. Chao.